Esta es la cuarta parte de ¿cuál es la voluntad del Padre? Estuvimos hablando en Mateo 7, 21, 22 y 23 acerca de ciertos predicadores, ciertos profetas a los cuales el Señor denuncia de que no estaban haciendo la perfecta voluntad del Padre. El Señor en Juan 6:40 nos dice cuál es la perfecta voluntad del Padre: que el que oye al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y el Hijo lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que se tenga fe. Nos los dijo desde Juan 3:16, diciéndonos para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En Juan 5:24 el Señor nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El Padre envió al Hijo a darnos vida eterna, a pagar nuestros pecados, para que obtuviéramos la salvación por medio de la fe, como un regalo, un don de Dios, y el Espíritu Santo como una prenda en garantía, garantizándonos de que tenemos la salvación por medio de la fe en el sacrificio, la obra sustitutiva de Cristo. El Señor denuncia a estos falsos profetas y les dice que ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Ellos hacen una autorreclamación: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, autorreclamándole como que el Señor no fue justo en el juicio que hizo, dejándolo fuera del reino de los cielos. Sin embargo, el Señor dice que estos predicadores no estaban haciendo la voluntad del Padre. El Señor los denuncia y le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta de esta cuarta parte que nosotros estamos haciendo, llevándoles a ustedes para que reflexionen, es: la pregunta de esta cuarta parte es ¿con qué espíritu ellos hacían estos milagros? ¿Cuál era el espíritu que los seguía a ellos para hacer estos falsos milagros, falsas profecías, falsas obras, obras que no se les tuvieron en cuenta? Nos dan a entender el accionar de los falsos profetas de este tiempo. Entonces, ¿con qué espíritu hacían estos milagros? Echaban fuera demonios, porque evidentemente el Señor comienza el texto diciendo que no estaban haciendo la voluntad del Padre y recibiendo el rechazo de Cristo, diciéndole: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Le está diciendo que no estaba el Espíritu Santo en ellos haciendo esos milagros. La palabra del Señor dice que vendrán falsos con poderes engañosos, con milagros engañosos en los últimos tiempos, falsos profetas, muchos amadores de sí mismos, haciendo mercadería con la fe de los creyentes del Evangelio. Entonces, muchos falsos profetas diciendo que Dios le dijo, de cualquier quítame la paja, como si Dios estuviera hablando a diario, cuando la palabra más segura, más profética que está aquí, la palabra del Señor. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, según 1 de Pedro, capítulo 4, del verso 11 en adelante. Entonces, amados hermanos, ¿qué espíritu era el que le hablaba? ¿Qué espíritu era el que hacía esos falsos milagros? ¿Qué espíritu era el que profetizaba en ellos? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, de la única forma que sella o llena a una persona, lo sella para la redención, es cuando la persona oye con fe la palabra redentora de Cristo, que Cristo murió y resucitó, pagó nuestra condena, llevó el acta de los decretos, la clavó en la cruz, la que no era contraria. Inmediatamente la persona deposita la fe en la obra redentora, sustitutiva, transformadora, salvadora de Cristo. El Espíritu Santo lo sella para el día de la redención. Entonces, si no estaban predicando el Evangelio de la salvación por medio de la fe, entonces quiere decir que fueron rechazados por Cristo desde antemano, desde que aprendieron su doctrina, y en ningún momento esa doctrina fue aceptada por Cristo, y ni hicieron esos milagros con el verdadero Espíritu Santo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Dios fue claro con su evangelio. Así que
todos estos mercaderes de la fe, falsos profetas, con falsos milagros, con falso espíritu, con falsas profecías, con falsos dones de lengua, estos fueron rechazados. Y hoy vemos un auge. Vemos el auge de cuántas personas, cuántos profetas, personas que hacen show mediático, tirando a la persona en el suelo, diciendo que Dios le dijo sin Dios haberle dicho, personas empujando personas para decir que tienen cierto poder divino, personas que Dios le habla, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es hasta el día de la redención, y saltan que el Espíritu les reveló que se le fue a una persona, personas que hablan cosas antibíblicas. Entonces, el poder del Espíritu de Dios solamente se manifiesta con aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, aquellos que han escuchado el Evangelio, que le han creído a Cristo con fe. Porque solamente aquellos cristianos que serán rechazados totalmente son los que no han seguido la doctrina de Cristo, que no han creído con fe el Evangelio, según el libro de Hebreos capítulo 4 del 1 al 3, porque no desaprovechó el oír por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿con qué espíritu estos falsos profetas hacían estos milagros? Milagros mentirosos, engañosos. ¿Con qué espíritu profetizaban si no era el Espíritu Santo que estaba con ellos? Y amado amigo, ¿qué es lo que vemos hoy en día? No era el genuino Espíritu Santo que estaba con esos falsos profetas, porque no eran aceptados, no eran conocidos con el Señor. Así que, amado hermano, amado amigo, el Señor fue claro y explícito que estos profetas estos falsos profetas fueron rechazados por el Señor. Y aparte de eso, tenían la gallardía, vamos a decirlo así, por no decirlo de otra forma, de autorreclamarle al Señor de que el Señor estaba equivocado. Que mira, Señor, pero yo hice muchos milagros, yo hice, Señor, yo participé en todas las cosas, yo estaba en la iglesia, lloraba, yo estuve en el seminario, yo estuve ayudando a los pobres, yo oraba por los enfermos, yo llevaba la dorca, yo iba a los institutos bíblicos, yo iba a la escuela bíblica, yo iba todos los días a la iglesia, yo echaba fuera demonios. Pero ¿tú crees que Cristo te salvó? ¿Tú crees que Cristo te dio vida eterna? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va? Entonces, esas son cosas que a Dios no le agradan, porque si creo que la vida eterna se pierde, hago a Dios mentiroso. Si creo que el Espíritu Santo se va, no estoy conforme a la palabra de Dios, porque dice que el Espíritu Santo es hasta el día de la redención, hasta la venida de Cristo, o sea, hasta el arrebatamiento de la iglesia, nuestra esperanza bendita. Pero esto no es con todo el mundo, no a cualquier cristianito que echa fuera demonios, que habla en lengua, que supuestamente profetiza. No, esto es para los nacidos de Dios, los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Esto no es para todo el mundo. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e YouTube como JC Luz y Vida.